Hola de nuevo, vamos a seguir con la clase de instalaciones eléctricas de líneas aéreas y pues vamos a comenzar la tercera unidad. Para ello les voy a compartir un documento para que podamos discutir. En este caso, este es un documento suministrado por la ENET, por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, obviamente manejada por la gente de la EH, que son quienes le dan mantenimiento a todo lo que es estructura primaria y también estructura secundaria, porque ellos manejan la parte de distribución. Entonces, vamos a conocer algunos de los componentes utilizados en lo que son la construcción de estructuras para líneas aéreas. En este caso, lo que es todo lo que es la postería. Bien, entonces voy a ir cambiando esto de posición. Vamos a empezar por unas... Bueno, sí, existen diferentes tipos de estructuras, ¿verdad? Cuando hablamos de estructura estamos hablando generalmente de una construcción que en este caso va a contener lo que es un poste, que puede ser ya sea de madera, de concreto o metálico. Eh, Además de eso también dispone del herraje. Este herraje pues es lo que vamos a conocer nosotros hoy, que en su mayoría de los casos son de porcelanatos, en este caso cuando estamos hablando de lo que son los componentes aislantes. Y vamos a encontrar otros materiales que son, en este caso, aluminio o todo lo que es parte del herraje, que estamos hablando de tornillería, que en este caso son acero galvanizados, que en este caso van a garantizar que los componentes no se oxiden, ya que van a estar expuestos a lo que es la intemperie, ¿verdad? Estamos hablando de sol y agua y muchas veces esa agua son producto de lluvias ácidas y esas lluvias ácidas obviamente pueden producir, eh, ya sea quitar propiamente o producir óxidos en los materiales, que casi es muy poco común por los materiales que están hechos, pero sí estas lluvias ácidas sí pueden provocar la producción de arcos en materiales como los que como los que voy a mostrar. Entonces, en este caso tenemos que esta es una abrazadera de doble ajuste de 4,5 pulgadas. En este caso, esta abrazadera se utiliza como una especie de soporte cuando los postes no tienen agujeros o no pueden agujerearse, en el caso de los postes de concreto o postes de metal, entonces se suelen utilizar este tipo de abrazaderas para poder hacer las sujeciones de los materiales de montar, ya sea, por ejemplo, lámparas o transformadores, que son muy comúnmente los componentes que se montan ahí. O también de repente se pueden montar bastidores que también mediante esta forma de sujeción podemos colocarlos y colocarlos en los postes para que quede fijo. Este es una variante de abrazadera. Este caso tiene para doble lado, este solamente cubre un lado. Este igual cubre dos lados, con la diferencia que esta abrazadera me da un diámetro mayor. Entonces ese diámetro mayor, en este caso es de 6 pulgadas en relación a la abrazadera anterior, que era de 4,5 pulgadas. Obviamente vamos a ver adelantando un poco lo que es, ¿no? Los postes generalmente pueden ser muy comúnmente se utilizan postes de 30 pies. Generalmente los postes están graduados así de 20 pies, perdón, 30 pies, 35 pies, 40 pies, 45 pies, 50 pies, 55 pies, creo que es lo más alto que hay. Y obviamente, ¿dónde vamos a utilizar este tipo de poste? ¿O cuándo vamos a utilizar un poste de X o Y altura? Eso va a depender, obviamente, del tipo de estructura que vayamos a montar. Cuando estamos hablando de estructuras, ya vimos que hay una distribución primaria y también hay distribución secundaria. Para distribución secundaria se utiliza el poste más bajo, que en este caso va a ser el poste de 30 pies. Pero cuando estamos hablando de distribución primaria, entonces, dependiendo de las características de este tipo de distribución, vamos a utilizar postes de 35 pies o de 40 pies, que es lo más alto.
Ya en este caso, los postes de 45 pies o 55 pies ya son construcciones especiales, 50 pies o 55 pies son construcciones especiales. En este caso llevan diferentes circuitos, a eso se les llama ternas, y estas ternas obviamente van una sobre otra, obviamente separadas a cierta distancia, a distancia obviamente de diseño, que en este caso pues obviamente hace variar la diferencia. Ahora también otro aspecto, ya vimos que los postes también varían en altura, pero aparte de altura también varían en su diámetro. A este diámetro se les conocen o se les clasifica como clase. El caso del poste que se utiliza para distribución secundaria se utiliza clase 5. Incluso para distribución primaria también se puede utilizar clase 5. Entre más alto sea el poste, obviamente la clase va a ir cambiando, y en este caso vamos a pasar de un clase 5 a un clase 4, de un clase 4 a un clase 3, que en este caso sería un poste con un diámetro bastante grueso. En el caso de nosotros en el colegio, para algunas estructuras tenemos, los postes que tenemos nosotros para hacer práctica son clase 4, o si no me equivoco, clase 3. Son postes bastante robustos en la base y bastante angostos, en este caso en la parte superior del poste. Estas partes de la parte superior de los postes y la parte inferior tienen nombre, se le llama cogolla. En este caso la parte inferior, que es la más gruesa, y cogolla menor, en este caso a la corona del poste. Entonces, otro aspecto importante en la construcción del poste es que los postes tienen que tener un chaflán en la punta del poste. Esto es, si el poste queda plano, queda totalmente horizontal en el poste, entonces el poste tiende a podrirse demasiado rápido porque el agua o la humedad se encajona en lo que es la superficie del poste. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, lo que se hace es que se coloca o se hace un corte, ya sea a 45 grados o de repente una pequeña variación en grados, y esto es para que el agua corra y no se quede atorada en esas partes superior del poste. Bueno, y hablando un poco de saliendo de los postes, entonces en los postes es donde se colocan, en este caso, las abrazaderas. Mencioné anteriormente la clasificación de los postes, la clasificación es indistinta para concreto, madera o metal. Ahora, es muy comúnmente utilizada ese tipo de clasificación que les hice en estructuras de madera. En el caso de estructuras de concreto, estructuras de metal, obviamente vienen especificadas, muy específicas en la parte de construcción, y en este caso pues tienen aplicación más específica. Eh, Pueden preguntarse ustedes dónde se utiliza el poste de madera, dónde se utiliza el poste de concreto, dónde se utiliza el poste de metal. Pues básicamente, hoy en día, la ENE o la EH permite utilizar poste de madera solamente en construcciones rurales o semi-urbanas, por decirlo así. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de Talanga, en Talanga hoy en día la mayoría de construcción o la mayoría de postes que nos encontramos en la avenida principal son postes de concreto. Y si hay postes de madera son construcciones viejas. En ese caso se hicieron cuando todavía no estaba en aplicación esa norma. Pero hoy en día, si ustedes quisieran colocar o si alguien va a colocar un poste en la calle principal de Talanga, obviamente tiene que ser un poste de concreto o un poste de metal, salvo ciertas consideraciones. Esto es porque la normativa hoy en día eh, indica que tiene que utilizarse, en este caso, postes de concreto. Y el poste de madera, que es muy común, se utiliza más que todo en la zona semi-urbana o en la zona, definitivamente en la zona rural. Ahí es donde podemos encontrar este tipo de construcciones eh, de postes de madera. Ahora vamos a hablar de los aisladores, de algunos tipos de aisladores que nos podemos encontrar. En este caso, este es un aislador de tipo de carrete. Este tipo de aislador se utiliza más que todo para estructuras primarias, perdón, para estructuras secundarias. Y en este caso es aquí donde se amarra o se sujeta a lo que son las líneas secundarias, las líneas que vienen del transformador. Entonces, se utilizan generalmente 3 o 4 o 5, dependiendo del tipo de estructura que sea. Y obviamente esto se complementa con un bastidor, que es donde se acoplan físicamente para hacer las veces. Más adelante vamos a ver eso.
tenemos este otro tipo de aislador. Este tipo de aislador es un aislador de campana. Vamos a ver más adelante también que hay otro aislador también de campana. La diferencia básicamente de ellos es el nivel de aislamiento. En este caso, este tipo de aislador básicamente lo podemos encontrar en estructuras que manejan 34.5 kilovoltios. Ya, de estas disponemos nosotros. Vamos a ver si podemos hacer las prácticas y vamos a poder utilizar esta. Obviamente tiene un peso aproximadamente de unos 5 kilos, más o menos por ahí unas 15 libras más o menos. Entonces, obviamente tiene un peso, ya armada con otros componentes, también tiene otro peso adicional. Pues aquí tenemos otro aislador, en este caso de campana. Esa es una pequeña variación en cuanto a la construcción, que también es para construcciones de 34.5 kilovoltios para arriba. También podemos utilizar en voltajes de hasta 64.000 voltios, 68.000 voltios, perdón, a 69.000 voltios, es el valor correcto. Entonces, este otro tipo de aislamiento, en este caso de campana, que podemos utilizar. Vamos a ir avanzando. Este es un aislador en cadena, se le dice. Vamos a ver el nombre, vamos a comprobar el nombre. Es un aislador de suspensión, que en este caso, aquí tenemos solamente uno, pero se utiliza en cadena. Este aislador de suspensión, generalmente para niveles de voltaje 13.8 kilovoltios, solamente se utilizan dos. O sea, se enlazan, se unen mecánicamente para tener dos. Pero cuando tenemos un nivel de voltaje superior, en este caso 34.5, como el voltaje de Talanga, entonces ya este aislador de suspensión se coloca en cadena y en este caso se utilizan tres. Entonces, eso lo que hace o lo que me garantiza es obviamente brindar mayor capacidad de aislamiento. Vamos a ver qué más tenemos acá. Y tenemos otro tipo de aislador en suspensión también. Este aislador de suspensión también es mucho más robusto y obviamente son para niveles de voltaje mucho más altos. Ya puede ser 34.5 o 69.000 voltios o 69 kilovoltios. Este es un aislador de tensión. Este tipo de aislador generalmente se utiliza en lo que son las retenidas, sobre todo en estructuras primarias. En estructuras secundarias, tal vez ahora se está empezando a utilizar este tipo de aislador, pero sí es muy comúnmente encontrarlo en estructuras primarias. Eh, Generalmente los postes, cuando las líneas van flechas, es decir, van en una zona, van derechas, entonces generalmente no se ocupa retenidas. Las retenidas se ocupan generalmente cuando hay un cambio de ángulo, es decir, tengo una estructura, vienen las líneas y en la dirección de las líneas cambia en 90 grados o puede cambiar un ángulo de 165 grados o puede variar. Entonces, eso hace que el poste se desestabilice. Entonces, para estabilizarlo, lo que se hace es que se coloca una retenida. Entonces, esa retenida sirve obviamente para sostener el poste, es decir, para que el poste no se doble para ningún lado. Ya, entonces, como es una línea que viene desde la parte superior del poste, para evitar algún tipo de fuga o de repente una descarga eléctrica, aparte que hay un sistema de aterrizaje que es explícitamente para eso, entonces se evita utilizar las retenidas como una puesta a tierra. Y en este caso, para hacer eso, entonces se coloca un aislador de tensión de tal manera que de la parte superior del poste llega y se enrolla aquí y después del punto de soporte, en este caso en la tierra, llega y se soporta en esta parte aquí. De esa manera hay aislamiento entre la parte que llega en la parte superior del poste y la otra parte que llega a tierra, en este caso que se pone con el ancla, que ya vamos a ver más adelante. Estos son otros tipos de aisladores. En este caso, pues tienen aplicaciones específicas. Aquí podemos ver de los diferentes voltajes en los que podemos utilizarlo. Es un aislador siempre de suspensión. Aquí podemos ver de los diferentes voltajes en los que pueden ser utilizados. Entonces varían también de calibre. En este caso,
o propiamente las alturas de operación. Entonces, según la altura de ese elemento, entonces me va a permitir en este caso diferentes tipos de aislamiento. Eso obviamente me va a permitir poder obviamente utilizarlos en diferentes tipos de voltaje. En este caso, voltajes comunes son en Honduras, son este de aquí, 13.8 y 34.5. Los otros voltajes que aparecen aquí no son tan comunes en nuestro país, pero obviamente estos son datos del fabricante que obviamente siempre hay que considerar. Tenemos otro tipo de aislante. En este caso, el tipo de aislante es un aislador de polímero tipo poste. Eh, Decía que hay diferentes materiales, en este caso los materiales más comunes son los cerámicos, pero también nos podemos encontrar los materiales de polímero o poliméricos. Entonces, este es una variante. Tenemos otro tipo de aislador, que es del mismo tipo polímero de poste, y en este caso, pues, básicamente las diferencias constructivas y nivel de aislamiento que me brindan cada una de ellas. En este caso, este me brinda 13. Me puede manejar voltajes de 13.8. 13.8. Y tenemos otro aislador, muy parecido al aislador de campana. En este caso es un aislador de polímero y es en este caso para utilizarlo con espigas. Ya vamos a ver qué son las espigas. Luego tenemos este que ya forma parte del herraje, pero ya no es propiamente de aislamiento. En este caso, este es un alambre de amarre. Se muestra así para que pudiese observarse, pero realmente este tipo de no es tubular, obviamente, porque es un alambre. Generalmente es de material de aluminio. Y este tipo de material lo utilizamos muy comúnmente para amarrar las líneas a los aisladores de campana o también para amarrar las líneas a los aisladores de carrete. Generalmente es de aluminio, les había dicho, y es en calibre número 6. También disponemos de eso para en el colegio. Estas son arandelas del tipo cuadrado. Este tipo de arandelas generalmente se utiliza como complemento para los pernos y para las tuercas. Obviamente para poder hacer la sujeción de los componentes que queremos sostener. En este caso puede ser un bastidor, una lámpara, un transformador, etc. En este caso aquí tenemos un tipo de bastidor, un bastidor en este caso para un solo carrete. Todo es metálico. Aquí disponemos de otro tipo de bastidor, que en este caso este bastidor, miren, es para soportar 3 carretes. Y aquí tenemos otro bastidor, que en este caso este bastidor me va a soportar 4 carretes. 1, 2, 3, 4 carretes. Y así podemos encontrar demás también. Eso va a depender del tipo de construcción que vayamos a hacer. Estos son otros elementos, complementos de las lámparas. Aquí tenemos un balastro, tenemos un cebador y tenemos un capacitor. Y tenemos otros elementos para hacer el fijado de los capacitores. Obviamente estos son complementos para instalar lámparas. Lámparas ya sea como las que vimos el año pasado, ya sea tipo de mercurio, vapor de mercurio o vapor de sodio. O en este caso, esas son las que que podrían utilizar estos componentes. Hoy en día ya disponemos de tecnología LED y esta tecnología LED, por supuesto, no utiliza estos componentes. Bueno, aquí podemos ver los tipos de lámparas. Ya discutimos eso en anteriores, obviamente, el año pasado. Obviamente hay lámparas que ya sea el vapor de sodio no se puede utilizar en una lámpara de vapor de mercurio y viceversa, ¿verdad? Porque obviamente tienen sus propias formas de construcción. Y los componentes internos, como los que vimos anteriormente, tanto el transformador o el balastro, como el capacitor o como el cebador, obviamente tienen características para una lámpara en específico. En este caso puede ser para la lámpara de sodio, para la lámpara de mercurio. Entonces no podemos, si la tecnología es vapor de sodio, entonces tenemos que utilizar un bulbo para vapor de sodio. Y lo mismo es si tenemos tecnología para vapor de mercurio, entonces tenemos que utilizar una lámpara de vapor de mercurio. Eso es para que no tengamos problemas. Y en este caso la lámpara funciona de manera correcta, ¿verdad? En este caso, este es una base cabezal para tubo galvanizado. Esto generalmente se utiliza para las acometidas de banco que se le dicen. Más adelante vamos a ver a qué se refiere. De momento vamos a dejarlo, vamos a pasarlo así rápido.
Vamos a ver, aquí tenemos en este caso la bayoneta recta para soporte de hilo de guarda. Generalmente estos se colocan sobre los postes. Tenemos una parte roscada. Perdón, tenemos los puntos de sujeción, este punto acá, aquí y aquí, que en este caso eso va a sujetar, van sujetados mediante pernos a los postes. Y en este punto aquí es la parte alta de la bayoneta, que en este caso generalmente se colocan los que son los aisladores, ya sean aislador de campana o el tipo de aislador de poste que vimos también. Entonces ahí tenemos dos tipos. En este caso, esta es una bayoneta de 17 pulgadas y tenemos una bayoneta de 48 pulgadas. Y tenemos dos tipos de variaciones de bayoneta. En este caso tenemos una mucho más alta, 61. Tenemos una variante, en este caso como las líneas tienen, tienen mucho peso ya colocadas sobre los postes, tienen mucho peso, entonces obviamente a veces hay que reforzarlas. Y en este caso tenemos esta variación de bayoneta, en este caso con alturas de 48 pulgadas. Y también tenemos otras variaciones de bayoneta con a 61 pulgadas, tenemos otras 62 pulgadas. Aquí tenemos un hilo de guarda, generalmente tenemos aquí cable acerado. En este caso, este cable acerado generalmente se utiliza para las retenidas y en este caso como cable de guarda. Para las retenidas, obviamente, es un cable que no está diseñado para conducir electricidad, que es un cable acerado, un cable bastante rígido. Está diseñado para soportar fuerzas de tensión. En este caso, estamos hablando de las retenidas. En este caso, cuando tenemos una estructura muy robusta en la parte superior del poste, entonces generalmente para sostener esa estructura robusta utilizamos cable de acero, en este caso para que la estructura no se nos mueva, no se tambalee, o por efecto, ya sea por efecto del viento o por efecto del mismo suelo. También se utiliza para la línea de guarda, ¿verdad? La línea de guarda generalmente son líneas que se colocan como especies de retenidas entre poste y poste. Ahora aquí tenemos otro tipo de material utilizado en instalaciones, que en este caso es un cable de aluminio forrado de WP, que en este caso pues se utiliza muy comúnmente en la estructura, bueno, se utiliza definitivamente en las estructuras secundarias. También muchas veces se utiliza para hacer las conexiones del secundario, del transformador, hacia la estructura secundaria, ¿verdad? Entonces este es el tipo de calibre de conductor que se utiliza. En este caso tenemos otro tipo de cable. Estamos hablando de los cables. Este es el cable de aluminio o desnudo, que es ACSR. ACSR, que este es el conductor que va desnudo, que nosotros miramos en las estructuras primarias. Obviamente este cable puede tener diferentes capas, diferentes calibres. Eso va a depender del nivel bueno, por un lado el nivel de voltaje que maneje y por otro lado también de las corrientes que vaya a manejar. Muy comúnmente, bueno, cuando estén metidos en el ámbito van a escuchar ustedes que están los circuitos de distribución troncales y los circuitos de distribución ramales. Cuando estamos hablando de troncales, estamos hablando de las estructuras o los circuitos que vienen desde la subestación eléctrica y que en este caso se cargan de distribuir energía a lo largo de una ciudad o a lo largo del municipio, por decirlo así. Generalmente este circuito troncal obviamente tiene un calibre de conductor bastante grueso, por decirlo así, o de un calibre bastante grande. En cambio, los circuitos ramales, obviamente el conductor, como las corrientes que se van a manejar, como las potencias que se van a manejar, son mucho menores, obviamente el calibre de conductor también va a ser un poco inferior en relación al circuito troncal. Entonces aquí podemos ver diferentes variantes, incluso estos nombres, los que son los gringos, han nombrado con nombres de aves los diferentes tipos de calibres de conductor. En este caso, el 2.0 se le conoce como Sparrow, el 1.0 se le conoce como Raven, el 2.0 también con alguna variación se le conoce como Qual, al 3.0 se le conoce como Pigeon, el 4.0 se le conoce como Penguin y así hay diferentes variaciones o diferentes nombres que se le dan al conductor dependiendo del tipo de calibre que tenga. Tenemos otra variación, obviamente es un conductor mucho más grueso, aparentemente, sí tiene, ya no están clasificadas
en la WG, sino que vienen clasificados con el Circular 1000, y el Circular 1000 se utiliza obviamente cuando son calibres bastante gruesos, ¿verdad? Vamos a ver qué más tenemos aquí. Tenemos, en este caso aquí, es un alambre bimetálico, copper wheel, templado, que este alambre se suele utilizar en este caso eh, para la conexión desde los apartarrayos hacia las cuchillas seccionadoras. Ya vamos a ver eso. En este caso son un alambre de construcción especial. Muchas veces la gente, por cuestiones económicas, suele utilizar este alambre de aluminio convencional, ¿verdad? Pero no es correcto. Lo correcto es utilizar en este caso este alambre bimetálico. Tenemos este alambre de cobre, que es muy común. En este caso se utiliza para instalaciones ya de lámparas, ya sea del tipo cobre o del tipo canasta, para cualquier tecnología, ya sea las de descargas eléctricas o en este caso la LED, que es lo último que tenemos. Tenemos cable sólido número 6, ya les había dicho también más o menos las aplicaciones que utilizamos. Y tenemos en este caso el cable triplex de aluminio. Tenemos en 1.0, en 2.0, perdón, en 1.0, tenemos en calibre 12 y en calibre 6. Este es el que generalmente se utiliza para las acometidas. En este caso tenemos la construcción o la estructura secundaria y partiendo de ahí nosotros vamos a hacer la acometida. La acometida la vamos a hacer con este tipo de conductor, con el tipo triplex, que en este caso viene entre líneas y es una acometida monofásica, 2 líneas vivas y una neutra. Y en este caso, si es una estructura, si es una conexión trifásica, entonces obviamente tenemos 4 líneas, 3 líneas vivas y obviamente la neutra. Hoy en día el ENE o la EH, más bien dicho, con fines de evitar el hurto, entonces está utilizando un tipo de conductor diferente, o sea, es un poco diferente a lo que es el triplex, o a veces utiliza un triplex cubierto. Entonces va a depender bastante en este caso de la aplicación que podamos utilizar. Aquí podemos ver en este caso unas camisas de hierro galvanizado, en este caso de 4 pulgadas. Se utiliza más que todo cuando tenemos las acometidas en alto voltaje, en este caso para hacer el amarre con la tubería de alto voltaje. Perdón, con todo lo que es lo que tenga que ver en este caso con la estructura de alto voltaje. En este caso aquí tenemos control de alumbrado público. Muy comúnmente tenemos cajas de control. Esas cajas de control, por decirlo así, me van a controlar las luces de toda una cuadra. No tuvimos la oportunidad, pero para que tengan una idea ustedes, la falla más común en las lámparas son las fotoceldas, obviamente porque hace conexión y desconexión. Obviamente produce arcos y aparte están expuestos a la intemperie, entonces obviamente da mucho problema. Entonces, la fotocelda no es que se deje utilizar. La fotocelda en este caso no va a controlar cada una de las lámparas, sino que ahora va a controlar este sistema y este sistema va a ser el que se va a encargar de encender y apagar las luces. Entonces, se van a reducir las corrientes en este punto y va a ser mucho más fácil cambiar una sola fotocelda que andar cambiando fotocelda en fotocelda cada una de las lámparas. Esta es la fotocelda. En este caso, eh, tiene 3 pines, dependiendo del voltaje que manejan. Independientemente del voltaje que manejan, tiene 3 pines. Estos voltajes, esos pines obviamente corresponden a la línea viva, una a la neutra, que en este caso la neutra sería común, o L1, L2, perdón, en este caso, y la otra línea que es la que va a carga, que en este caso que es la que va a la lámpara. Entonces, la fotocelda funciona de tal manera que si se miran, tiene una especie de ventanita aquí, reacciona a la luz. En este caso, cuando hay mucha luz, en este caso, cuando está el sol brillando a máxima capacidad, por decirlo así, entonces este circuito hace que se abra el circuito. Entonces eso va a hacer que la lámpara se apaga. Pero una vez que la luz va mermando, entonces este circuito reacciona y hace que se cierre el circuito. Y entonces, así que se enciende la lámpara. Y tenemos otro dispositivo muy común, que en este caso es la cinta aislante. Aquí tenemos un tipo de conector, los tipos de conector. Se utilizan en este caso para hacer los empalmes entre conductores o en este caso para hacer sujeción en los conductores también. En este caso podemos utilizar un conector. Una vez que hemos enrollado el conductor sobre
el aislador de carrete. Entonces, para fijarlo ahí, utilizamos 2 o más conectores, en este caso para hacer una especie de gasa, y que en este caso el conductor no se desprenda del carrete. Bueno, son bastantes componentes, algunos son repetitivos, voy a ir cambiando, ustedes después los pueden ir revisando. Me interesa que vayamos discutiendo algunos componentes que no son. Bueno, en el caso de este tipo de conectores, ya que tenemos varios aquí, generalmente este tipo de conectores necesitamos una pinza, y esa pinza necesita unos dados. Entonces, con los dados, nosotros, según el tipo, aquí todos aparentemente parecen del mismo tamaño, pero en realidad tienen de diferentes tamaños, obviamente porque eso depende del tipo de calibre de conductor donde lo vayamos a colocar. Entonces, con estas pinzas lo que vamos a hacer es colocarle los dados específicos para este tipo de conector, y después ya hay pinzas que son neumáticas. En este caso lo vamos apretando y la pinza va apretando, va cerrando hasta que cierra. Pero tenemos las otras pinzas que son las mecánicas, que en este caso generalmente por decirlo así, unas asas bastante largas. Y en este caso, con ayuda del hombro, con mis 2 brazos, vengo yo y voy cerrando hasta que puedo cerrar el conector. Y en este caso, al cerrar el conector, pues hay sujeción entre los 2 conductores que quiero fijar. De estas pinzas, si no tenemos, a veces lo que hacemos es que conseguimos prestado para que puedan hacer práctica. Y se compran los conectores. Los conectores pueden costar entre 5 o 10 lempiras, depende, entonces podemos utilizar. Aquí tenemos, este es un dispositivo, en este caso es de sujeción mecánica siempre, miren que es un conector para cable acerado. En este caso, pues aquí podemos hacer empalme, si se conecta un cable acerado y aquí se conecta el otro extremo, y después mediante el aprete ya sea de llaves, entonces podemos hacer el aprete y sujetar estos 2 extremos de alambre. Y tenemos, este es un conector terminal. Este conector terminal generalmente se utiliza en los transformadores. Yo coloco, ya sea en el primario o en el secundario, el conductor lo coloco en este punto de aquí, luego con una pinza, ya sea hidráulica o neumática, perdón, o mecánica, entonces sujeto el conductor o el alambre a este punto aquí y lo dejo fijo. Y de esta manera yo puedo conectar este punto a la tornillería que trae el transformador, ya sea en el primario o en el secundario. Obviamente estos varían de acuerdo al tipo de calibre de conductor que vayamos a utilizar. Hay varios tipos. Este es muy conocido, esto es una grapa de presión también que se utiliza en este caso para las varillas de aterrizaje. En este caso, las estructuras primarias también tienen este tipo de construcción, o se utilizan las varillas para aterrizar las estructuras. Ya vamos a ver con el tema de la construcción, dónde y en qué momento es que deben aterrizarse. Vamos a seguir bajando. Tenemos más conectores. Tenemos este tipo de conector también. Este también se suele utilizar para fijarlos en algunos tipos o variantes de transformadores. Siempre colocamos el cable en este punto de aquí y hacemos la sujeción física mediante estos pernos al otro extremo para hacer el tipo de conexión. Aquí tenemos, en este caso, pues son siempre conectores. En este caso, para hacer empalmes en líneas bastante robustas, en este caso siempre utilizamos la máquina o el equipo, la pinza para hacer la sujeción o la fijación entre los conectores, este punto aquí y este punto. Lo mismo este punto acá. En este caso, para hacer una derivación. Tenemos lo que son los crucetes. Podemos encontrar crucetes de 48 pulgadas, desde tenemos en el colegio. También tenemos crucetes de 96, también hay crucetes de 120 pulgadas y podemos encontrar diferentes tipos de crucetes. En este caso tenemos este crucete que es de 96 para voladizo. El voladizo en el que se coloca el poste aquí, se colocan unos tirantes aquí y las líneas se colocan aquí. Va a depender en este caso de las condiciones topográficas de donde vayamos a hacer la instalación, porque a veces utilizamos un crucete que nos forma una cruz y a veces utilizamos un crucete que en este caso nos forma un voladizo. Tenemos que también crucetes para 240 pulgadas y más que todo se utilizan para hacer los burros que se dicen, o en este caso para donde se colocan
el banco de transformadores. Y podemos encontrar mucho más largo, porque también hay para estructuras en tipo H, que son las estructuras de montaña, que se utilizan crucetes, obviamente, de bastante largo, bastante robustos. En este caso, esta es una cuchilla seccionadora, ¿eh? O una cuchilla portafusible. En este caso, este es de porcelana y este es para, podemos manejar corrientes de 100 amperios y en este caso voltaje 13.8. Esta seguramente la han visto. Estas generalmente se utilizan para conectar un circuito troncal a un circuito ramal o para cuando queremos conectar un transformador. Entonces conectamos la línea desde la línea primaria, hacemos la sujeción a este punto de aquí y sujetamos, o sea, lo colocamos sobre el crucete y aquí para allá sale para el transformador. Obviamente hay de diferentes niveles de corriente y obviamente voltaje. También construcción, están las poliméricas también, vimos la cerámica y en este caso este tipo es la polimérica. Y aquí tenemos el cartucho, que en este caso el cartucho es una especie de fusible. Estos cartuchos podría decir que son casi universales y obviamente lo que cambia es internamente trae el fusible, que ese ustedes lo pueden comprar y podemos encontrar fusibles de hasta 100 amperios, así también podemos encontrar fusibles de 1 o 2 amperios, que en este caso son para, generalmente se colocan para los transformadores. En circuitos troncales podemos colocar fusibles de hasta 100 amperios o más, dependiendo de las características del circuito. Tenemos otro tipo de seccionadora. Por ejemplo, aquí hay una variación. En este caso, este no lo tiene, pero este sí lo tienen, que son esta especie de paletas. En este caso, estas paletas son, en este caso, para suprimir los arcos. Cuando tenemos muy alta, o cuando estos circuitos manejan muy altas corrientes, entonces generalmente se forma un arco. Entonces, estas paletas lo que hacen es suprimir el arco y cortar el arco de ras. Les voy a mostrar unos videos posteriormente que es, en este caso, cuando se produce un arco eléctrico. Y tenemos otra cuchilla, en este caso con supresor de arco, ¿verdad? Y tenemos otra similar, que en este caso es de polimérica, de las mismas variaciones. Aquí pesan parte del herraje metálico, en este caso espiga para crucete de madera. Los podemos encontrar tanto para 13.8 voltios como para 34.5 voltios. En este caso, pues, les mostré al principio que tenemos el aislador de campana y el aislador de campana tenemos tanto para 13.8 como para 34.5. Entonces, dependiendo del voltaje que vamos a utilizar, entonces se va a adquirir este tipo de espiga para colocar en este caso el aislador, el tipo de aislador. Tenemos otro tipo de espiga, en este caso esta espiga para poste. Esas son espigas para crucetes, se colocan en los crucetes. Y en este caso, este tipo de espigas se colocan en los postes. Y aquí también colocamos el aislador en este punto aquí. Y igualmente lo podemos encontrar para los dos voltajes, 13.8 y 34.5. Aquí tenemos otro tipo de espiga, en este caso es una espiga a 45 grados. Tiene sus variaciones, ¿verdad? Y en este caso, este es un estribo, ¿verdad? Un estribo de tornillo, y en este caso tenemos nuestra línea primaria, y obviamente no podemos desconectar el circuito, no podemos hacer un empalme ahí, entonces lo que hacemos es que utilizamos un estribo de este tipo, lo colocamos sobre la línea, posteriormente con la escopeta giramos de tal manera que podemos presionar y posteriormente podemos hacer la sujeción o el contacto con la línea en este punto de aquí. De esas disponemos también de algunas, vamos a ver si al final tenemos práctica para hacer. En este caso, este es el equivalente al estribo, pero en este caso ya se hizo la construcción previamente. En este caso se sabía que en ese punto iba a haber una conexión, entonces existe este dispositivo que en este caso me permite hacer la sujeción. En este caso siempre necesito la pinza neumática o la pinza mecánica para hacer la sujeción al conductor y en este caso tener esto. La desventaja de esto es que no lo puedo remover. O sea, esto va a quedar fijo ahí, una vez lo instalé queda fijo. En cambio esta, yo voy a retirar el transformador o voy a retirar el circuito, lo quito
me lo llevo y lo pongo en otro lugar. Lo puedo reutilizar. Esto no lo puedo reutilizar. Aquí tenemos otra variante. Vamos a ver qué es esto de aquí. Aquí tenemos fusibles de cinta. Aquí tenemos los fusibles, los cartuchos que conocemos. Aquí viene el tipo fusible, aquí viene el conductor. Eso lo amarramos después. Vamos a hacer un procedimiento para cuando estemos sujetándolo, este fusible, en este caso, a la cuchilla seccionadora. Este es otro tipo de conector de línea o una grapa de línea. En este caso, este es el punto donde nosotros vamos a conectar a la línea primaria. Y en este punto aquí, pues va a venir el conductor, que en este caso viene del transformador. En este caso, ya son otros dispositivos. En este caso son grapas de suspensión. En este caso vamos a colocar, vienen los aisladores en cadena, llegan hasta este punto aquí y por este punto aquí pasa la línea. Y en ese punto obviamente podemos hacer lo que es la vinculación a la conexión. Tenemos de tipo de grapa que en este caso es una grapa terminal de tipo escuadra para conductores. Y aquí podemos ver los calibres de conductores que podemos utilizar. Ya podemos utilizar el 1.0 o el 4.0. Todo esto es para líneas primarias. Estamos hablando de 13.8 o 34.5 kilovoltios. Este es otro tipo. Generalmente también este es un accesorio que se utiliza en conjunto con el aislador en cadena o con los aisladores en suspensión. Y obviamente va a depender también del calibre de conductor que vayamos a utilizar. Aquí tenemos, vamos a ver, una junta de empalme para puentes. En este caso cuando vayamos a hacer una extensión o una prolongación de las líneas. Tenemos tenemos este otro tipo también. Ahí los pueden revisar ustedes después. Aquí tenemos los tipos de lámparas. Ya hemos visto también esos. En este caso es una lámpara de sodio de 100 watts. Y podemos encontrar otro tipo de lámparas. Al principio les mencioné, creo que la lámpara tipo Cobra. Esta es la lámpara tipo Cobra. Es una lámpara que tiene un brazo generalmente muy largo. Se utiliza muy comúnmente en lo que son zonas carreteras o bulevares. Se colocan generalmente a muy altas alturas en relación a las de tipo canasta. Y obviamente manejan potencia más alta. Estas pueden tener lámparas de hasta 1000 watts en algunos casos y muy comúnmente de 400 watts. Aquí podemos ver las diferentes variantes de lámpara. Por otro lado, aquí tenemos lo que son los medidores. Tenemos el pararrayo de porcelana, que es un dispositivo que generalmente se utiliza cuando vamos a conectar transformadores. Aquí tenemos otro tipo de pararrayo. Tenemos un pararrayo polimérico o de polímero. Aquí tenemos otra variación. Aquí tenemos parte de lo que es el herraje. En este caso disponemos de pernos. Los pernos pueden variar según la construcción. Este es un perno de carruaje. Ya vamos a ver más adelante dónde se utilizan todos estos tipos de pernos. Lo importante es irlos conociendo y dónde es que se van a utilizar, ¿verdad? En este caso, este tipo son pernos de rectos, perdón, pernos de ojo. En este caso es del tipo recto. Y podemos encontrar diferentes variaciones, ¿verdad? Estos generalmente se utilizan para acometidas o, perdón, para retenidas. Y aquí podemos tener uno que es con guardacabo, en este caso con un ángulo de 45. Tenemos a una que es con doble cabo, con doble guardacabo. Tenemos este tipo de pernos que en este caso traspasan el poste de un lado a otro y nos permite hacer conexiones. Un perno de rosca corrida. Generalmente, vamos a ver, este es un perno de carcasa de transformador. Aquí es donde se utilizan los conectores de punta. Aquí tenemos este tipo de accesorio, que en este caso es una especie de placa de refuerzo que se utiliza para colocarlas en los crucetes. Aquí tenemos unas variaciones. Vamos a ver qué más tenemos aquí. En este caso, este es el plato para la retenida. Podemos tener de 16 por 16, en este caso de 20 por 20 también. Estos se colocan para la retenida. Lo que se hace es, se hace un agujero, se coloca también un perno retenida, que generalmente son de 8 pies de altura más o menos. Obviamente, conjunto con pernos, se entierra, se hace un procedimiento ahí de tierra y piedra, se apizona y obviamente este va a servir para retener el poste.
Y podemos ver, pueden revisar ustedes otras variaciones que tenemos. Aquí tenemos los postes, en este caso este es poste de concreto. Ya les había mencionado que tenemos postes de 30, 35, 40, 45, 50 y 60 pies, tanto en concreto, madera, como en metal. Aquí tenemos un poste de concreto autosoportado. Aquí tenemos los postes de madera, también en la misma clasificación. Aquí tenemos postes metálicos, igual en las mismas dimensiones, las mismas alturas. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Postes de metal autosoportado. En este caso, estas son las platinas. Estas platinas generalmente se utilizan para voladizos. Puntales angulares. Bueno, también se llama puntal angular. Les mencionaba que generalmente se utilizan ¿cómo se llama? Estructuras de voladizo, tipo voladizo. Estos son separadores de línea. En este caso, cuando queremos separar, obviamente esto es plástico, metal, y generalmente se utiliza para separar cable triples, el cable de acometida. En este caso, este es la guarda o es para las retenidas. Se colocan para que pueda visualizarse y obviamente para proteger la línea en este punto de aquí, ¿verdad? Muchas veces a larga distancia no se puede visualizar. Entonces se coloca ese tipo de protector de línea retenida para que sea visible. Aquí tenemos una que en este caso es color amarillo y se puede observar fácilmente a simple vista, ¿verdad? A diferencia, aquí tenemos otra que es poco perceptible. Entonces, este tipo de guardas se coloca en este caso, o de protector, se coloca para proteger la línea por un lado y en este caso para señalizar que ahí está esa línea retenida, ¿verdad? Tenemos otro tipo de grapa, en este caso este es para sujeción siempre de transformadores, para montaje de transformadores. Obviamente bastante robusto. También podemos utilizar la grapa que les enseñé al principio. En este caso, este ya es para un banco transformador. Aquí iría un transformador, aquí iría otro transformador y aquí iría el tercer transformador. Aquí tenemos también el tipo de grapa. En este caso, cuando no nos ajusta, entonces se puede utilizar dos grapas en serie para colocar aquí en este caso, el transformador. Este es lo mismo, en este caso, para un banco de transformadores en el poste, ¿verdad? Estas son las platinas o las pletinas. En este caso se colocan también en los crucetes. Se colocan las crucetas para sostenerlo. Estos son perno goloso. Aquí tenemos un transformador. En este caso, este es un transformador de 10 kVA. Aquí tenemos las terminales de alto voltaje. Aquí tenemos las terminales de bajo voltaje. Ya lo hemos visto nosotros eso en máquinas eléctricas de corriente alterna. Aquí tenemos lo que es la tubería. En este caso, de diferentes diámetros. Aquí tenemos lo que es una tuerca de ojo. Se utilizan muy comúnmente eh, en estructuras ¿cómo se llama? De suspensión, aislantes de suspensión. Lo mismo esto, aquí tenemos otra que es guardacabos, esta es para cuando no tenemos muchos agujeros, entonces utilizamos un perno de rosca corrida y aquí tenemos el guardacabo. Y aquí tenemos otros componentes, en este caso que vamos a ir viendo en el camino, en los diferentes pernos. En este caso, este es para amarrar las líneas, varilla para amarrar las varillas performadas, se les dicen. En este caso es para sujetar la línea a los aisladores, muy comúnmente. Todo esto disponemos. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, eso era. En este caso, pues, más o menos una pequeña introducción a lo que vamos a estar viendo en lo que es esta unidad. En esta unidad, obviamente, deberíamos de estar trabajando ya físicamente o de lleno en lo que es parte práctica, porque debemos de conocer todo este tipo de dispositivos. Entonces, me voy a quedar aquí. Espero puedan revisar el video y si no, pues por lo menos revisar el documento para que puedan conocer cada uno de los componentes que utilizamos nosotros en lo que es la construcción de líneas aéreas.